Algunos asesinos buscan poder, otros buscan venganza, pero Jeffrey Dahmer buscaba algo mucho más oscuro: compañía eterna. Lo que descubrieron en su apartamento de Milwaukee hace que sea imposible mirar atrás sin sentir escalofríos. Hoy vas a conocer cada detalle de sus asesinatos, cada víctima, cada ritual macabro y lo peor, lo que hizo con sus cuerpos. Si crees que estás preparado, escucha con atención, porque algunas de estas historias son demasiado horribles para ser olvidadas. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991, pero no eran muertes comunes. Cada víctima era seleccionada con cuidado: jóvenes, vulnerables, muchos de comunidades marginadas, a quienes atraía con promesas de dinero, alcohol o compañía. Una vez que llegaban a su apartamento, Dahmer los drogaba, los asesinaba y comenzaba un ritual que mezclaba necrofilia, canibalismo y preservación de los cuerpos. Su primer asesinato confirmado ocurrió con Stephen Hicks en 1978. Lo llevó a su casa, lo golpeó hasta matarlo y luego desmembró su cuerpo, experimentando con los restos. Con cada asesinato posterior, sus métodos se volvieron más elaborados y fríos. Nunca dejaba pistas evidentes, y su vida cotidiana seguía aparentemente normal. En 1987, Jeffrey Dahmer atrajo a Steven Tuomi. Lo mató y mantuvo partes del cuerpo en su apartamento, iniciando lo que se convertiría en su patrón: mantener restos de sus víctimas como si fueran recuerdos macabros. Tomaba fotografías de cada paso y almacenaba partes en cajas y refrigeradores. A finales de los 80 y principios de los 90, sus crímenes se intensificaron. David Thomas, James Dockstader y Richard Guerrero fueron algunas de sus víctimas en 1988, todas asesinadas en su apartamento. Lo aterrador era que Dahmer intentaba crear un compañero permanente. Inyectaba químicos en sus víctimas para intentar preservarlas vivas en un estado de sumisión, una fantasía de control total que solo aumentaba la frialdad de sus actos. En 1990, Stephen Hicks y Anthony Sears fueron asesinados de manera similar. Dahmer experimentaba con las fosas nasales y el cráneo, buscando formas de mantener cuerpos completos durante más tiempo. La necrofilia no era solo un impulso sexual, era parte de su ritual. Cada asesinato era meticulosamente planificado, cada víctima seleccionada y cada detalle registrado. Uno de los crímenes más perturbadores ocurrió en 1991, cuando Dahmer mató a Conner Sintason-Fon, un joven de 14 años. Incluso después de que vecinos y la policía intervinieron, Dahmer manipuló la situación para mantener al chico bajo su control. Posteriormente, Conner fue asesinado, y Dahmer continuó su ritual macabro de preservación y fotografía. Los últimos asesinatos antes de su captura incluyeron a Matt Turner, Jeremiah Weinberger y Curtis Straughter. Con ellos, Dahmer alcanzó su punto máximo de frialdad. No solo mataba, sino que documentaba, fotografiaba, cortaba y almacenaba partes del cuerpo, creando un santuario macabro de sus crímenes dentro del apartamento 213 del Oxford Apartments. El 22 de julio de 1991, la suerte de Dahmer cambió. Tracy Edwards, uno de sus potenciales víctimas, logró escapar y alertó a la policía. Al entrar en el apartamento, encontraron un escenario imposible: cabezas humanas en el refrigerador, fotografías de cuerpos mutilados, extremidades guardadas en bolsas y frascos, y señales de experimentos químicos para mantener los cuerpos intactos. La magnitud de los crímenes fue tal que incluso los oficiales más experimentados quedaron horrorizados. Jeffrey Dahmer confesó 17 asesinatos. Cada relato que daba a la policía añadía un detalle más perturbador que el anterior. Describía cómo drogaba a sus víctimas, cómo experimentaba con el cuerpo humano, cómo los mantenía conscientes solo para manipularlos y cómo comía partes de algunos de ellos. Su mente mostraba una combinación aterradora de obsesión, control y perversidad. Su captura reveló que estos asesinatos no habían sido aislados. Durante más de una década, Dahmer vivió entre nosotros, asesinado sistemáticamente, almacenando cadáveres como si fueran objetos, y fotografiando cada paso,
mientras la ciudad seguía su rutina, ajena a la monstruosidad que se desarrollaba en su apartamento. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y murió asesinado en prisión en 1994. Pero su historia sigue siendo un oscuro recordatorio de los límites de la mente humana, de cómo alguien puede ocultar un horror indescriptible bajo la máscara de la normalidad y de cómo el mal puede caminar entre nosotros invisible hasta que es demasiado tarde. Ahora que conoces la historia completa, reflexiona. ¿Qué harías si alguien como él viviera cerca? Algunas historias son demasiado horribles para olvidarlas, y la mente de Jeffrey Dahmer es una de ellas. Si quieres escuchar las historias que otros prefieren no contar, suscríbete a Ecos Negros. Aquí no hay ficción, solo hechos reales, y el miedo que dejan cuando se apaga la luz. Nos vemos en el próximo caso.